Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Pues hoy estamos en un nuevo estudio. Vamos a comenzar a ver la epístola de Primera a los Corintios. Es una epístola muy especial, como en algún momento comentábamos, porque es una epístola que tiene muchas respuestas. Respuestas porque es una epístola práctica, no deja de tener por esto enseñanzas doctrinales, porque pues como veremos en esta epístola encontramos varios principios fundamentales de la fe cristiana. Vamos a ver al principio de esta epístola, por ejemplo, la seguridad que el creyente tiene en Cristo. Y vamos a ver al final de la epístola la resurrección, todo lo que pues, Dios nos enseña sobre la resurrección y esas promesas de vida eterna que a través de Cristo pues, nosotros tenemos. En medio de estas dos promesas o de estas dos enseñanzas fundamentales, la seguridad del creyente en Cristo y la seguridad también de resurrección en Cristo, tenemos una serie de enseñanzas que nos permiten ver esta epístola de una forma muy práctica. Vamos a ver cómo esta epístola aborda temas tales como la división entre los creyentes, la veneración, adoración o simplemente admiración a alguna persona por encima de Cristo. Vamos a ver también cómo aborda temas como el matrimonio, la inmoralidad o la vida de inmoralidad dentro del creyente, la vida del creyente o dentro de la iglesia. Vamos a ver varios aspectos muy prácticos y muchas enseñanzas directas que a través de esta epístola pues Dios nos dejó. Hoy tan solo vamos a ver la introducción de esta epístola y vamos a ver todo lo que gira en torno a la razón por la cual esta epístola fue escrita. Creo que esto es bien importante porque nos ayuda a comprender mucho mejor las enseñanzas que vamos a ir leyendo. Nosotros estamos a 2000 años de distancia, ¿no?, de la vida de estos creyentes en Corinto, y esto a veces hace que nosotros no comprendamos bien a qué se refieren ciertos pasajes, ciertos versículos o ciertas enseñanzas que pues, pueden llegar a ser muy directas para nosotros cuando comprendemos el contexto en el momento en el que fueron dadas. Y por eso hoy pues, nos vamos a tomar el tiempo de hablar un poco acerca de la ciudad de Corinto. Vamos a hablar un poco acerca de ese momento en el que el apóstol Pablo estuvo en Corinto y las circunstancias que rodearon la fundación de esta iglesia, entendiendo mejor entonces por qué las razones de esta carta. Pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así comenzar nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, la oportunidad que nos das de meditar hoy en tu palabra. Queremos rogarte dirección y queremos rogarte, Señor, que seas tú quien habla, Señor, a nuestro corazón a través de tu palabra y nos permite comprender estas enseñanzas que tú dejaste para nosotros. Permite, Señor, que tu palabra se vuelva algo práctico para nuestras vidas, Señor, y que puedas moldearnos, Padre, a través de tu enseñanza. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces vamos a abrir nuestras Biblias, no en 1 Corintios, a pesar de que vamos a empezar a estudiar 1 Corintios. Vamos a hablar un poco de la fundación de esta iglesia y esto nos lleva al libro de Hechos. Vamos a buscar en el libro de Hechos, en el capítulo 16 del libro de Hechos, ahí vamos a empezar y vamos a ver ahí cómo Dios movió las circunstancias necesarias para que el evangelio llegara a esta parte del mundo. Ahora, ¿dónde está Corinto? Es una ciudad que se encuentra hoy actualmente en Grecia.
está en un pequeño istmo que divide el mar Egeo del mar Adriático, y se tiene un canal en estos días ahí, ¿no? Ahora, esta era una posición muy, muy importante dentro del Imperio Romano, me refiero a la posición geográfica de esta ciudad, porque prácticamente esta ciudad unía el comercio entre el norte, el sur, el este y el oeste. Dentro del mar Mediterráneo, esta posición era vital. Esto hizo que la ciudad de Corinto se volviera una ciudad muy poblada. En los días del apóstol Pablo se calcula que tenía alrededor de 400,000 personas en todo lo que consistía los alrededores de esta ciudad. Es mucho para esos días, ¿no? Y no solamente era sumamente poblada, sino que también era una ciudad que tenía mucha riqueza. Su riqueza consistía del comercio que giraba en torno a todo esto, a toda esta posición geográfica. Muchos barcos pasaban por el medio de este istmo y se volvió entonces la ciudad de Corinto no solamente una ciudad rica por su comercio, sino también una ciudad con muchas culturas que se mezclaban en este lugar. Una de las características que podemos señalar de la ciudad de Corinto es que desde que más o menos 45 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el emperador romano Julio César la nombró ciudad principal de la provincia de Acaya. Esta ciudad creció, no solo en población, sino en cultura, en adoración a dioses y en mezcla de filosofías. Creo que es bien importante entender hacia dónde se estaba dirigiendo el apóstol Pablo. Hay frases que en la época del apóstol Pablo se utilizaban que nos permiten identificar mejor qué tipo de ciudad era esta. Frases que tenían esa raíz griega de corintio, como por ejemplo corintizarse, es una frase que se utilizaba, se relacionaba directamente con la prostitución. Una persona que se corintianizaba, era la frase que usaban, o la palabra, el término que usaban, significaba que estaba practicando esto, que estaba vendiendo su cuerpo. La ciudad de Corinto era famosa por el templo a Afrodita, si hablamos en términos romanos, Venus, ¿no? Y esta diosa era adorada precisamente por la inmoralidad sexual. Era algo terrible, ¿no? Y quizá tendríamos que ser más explícitos, pero no es el caso. Solamente podemos imaginarnos a qué se refiere todo esto. Habían en este templo 1,000 sacerdotisas que vendían su cuerpo. Eso eran realmente. Por lo que esta ciudad se volvió un centro de perdición moral. Era un lugar en donde las personas veían esto no solamente como algo normal, toda esta inmoralidad que giraba en torno a este templo, sino que lo veían como parte de los cultos espirituales. Es decir, no solamente pasó a ser algo normal, sino pasó a ser algo espiritual. Y por eso es que esta ciudad se caracterizaba, era una ciudad completamente perdida, moralmente hablando. Y esto hacía que fuera una ciudad en la que había una necesidad profunda de la verdad del Señor Jesucristo. Creo que una de las cosas más maravillosas de estudiar esta epístola es que nosotros nos podemos identificar directamente con los tiempos del apóstol Pablo con respecto a esta ciudad. Nosotros vivimos en un mundo en donde la moralidad, pues cada uno la pone a su gusto, y por lo tanto no existe una moralidad basada en la autoridad de la palabra. Es decir, vivimos en tiempos de inmoralidad completa, y cada uno, de cierta forma, apropia lo que quiere para principios personales de vivir. Muy similar era en ese tiempo. No solamente las personas buscaban esta inmoralidad como algo espiritual, sino que cada uno de ellos decidía cómo hacerlo. Y creo que en medio de toda esa perdición, también había algo que se mezclaba. La ciudad de Corinto estaba muy cerca de la ciudad de Atenas. Si la ciudad de Corinto era el centro comercial, la ciudad de Atenas era el centro del pensamiento humano. Y esto también había influido completamente en la ciudad de Corinto. No solamente había entonces una gran perdición moral, sino que también había una gran confusión religiosa. El pensamiento humano había invadido esta ciudad, y por muchas cosas que podemos leer sobre la historia en esta región, en la provincia de Acaya,
Corinto, lastimosamente, estaba sumergida en una gran confusión filosófica, religiosa y moral. No es diferente al mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo así. Quizá no lo podemos limitar a alguna ciudad, aunque hay ciudades en nuestros días que se caracterizan por lo mismo que Corinto se caracteriza. Y podríamos mencionar algunas, pero pues creo que no tiene mucho sentido. La idea es comprender que ellos vivían en un medio similar al que nosotros vivimos. Y el Evangelio de Jesucristo produjo un impacto en la vida de aquellos que estaban en esa ciudad, como puede producir también en la vida de las personas que nos rodean a nosotros. Entonces, les decía, vamos a ver cómo empezó todo esto. Vamos a ir a Hechos 16, ahora sí. En el capítulo 16 de Hechos, nosotros vemos ese segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Cuando él estaba emprendiendo su camino, había regresado a aquellas iglesias en la región de Galacia, que él había visitado en su primer viaje, y entonces él pretendía ir hacia Asia, es decir, hacia Oriente. Pero llegó un momento en que Dios no se lo permitió, y no se lo permitió. Y la manera en la que el Evangelio fue llevado a esta región del mundo, conocido ahora como Europa, fue algo maravilloso. Leamos el versículo 9 primero de Hechos 16. Hechos 16, versículo 9, dice lo siguiente: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjense qué maravilloso esto. Macedonia estaba en la misma región, ¿no? Es todo lo que hoy se conoce como Grecia. Macedonia estaba al norte, Corinto estaba al sur de esta región, pero toda esta región era una misma. Y aquí vemos algo maravilloso. ¿Por qué les digo que es maravilloso? Porque según lo que estamos describiendo de la ciudad de Corinto, ellos vivían en completa oscuridad. No había de alguna manera luz para ellos en cuanto a la salvación, en cuanto a un camino diferente. Ellos vivían en completa oscuridad. Y viviendo en completa oscuridad, Dios se interesó por ellos. Y agarró a este hombre, el apóstol Pablo, con la compañía de misioneros que iba, y les dice: diríjanse hacia Macedonia. De la misma manera, Dios anhela alcanzar nuestro mundo hoy. Y Dios quiere usarnos. Si nosotros somos sensibles a la dirección de Dios a través de su palabra, sin duda Dios va a usar nuestras vidas en lugares donde nosotros no nos esperamos. Pero lo que tenemos que tener claro es que es Dios el que abre las puertas y el que dirige a aquel que está siendo usado por Él para llevar el mensaje. La voluntad de Dios es que todos nosotros seamos participantes de esa obra. Y Dios anhela dirigirnos. Ahora, cuando Dios le dice esto, veamos lo que dice el versículo 12. Ellos emprendieron entonces el viaje hacia Macedonia y dice: y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. El primer lugar entonces a donde llegaron fue a la ciudad de Filipos. Como vimos cuando estudiamos la epístola a los filipenses, aquí el apóstol Pablo ganó unas personas para Cristo, se estableció una iglesia, pero rápidamente los judíos se levantaron en contra del mensaje del Evangelio. Y vamos a leer nosotros acá, en Hechos 16, vamos a irnos al versículo 39. ¿Recuerdan ustedes? Han encarcelado a Pablo, le azotaron, todo esto que pasó con el terremoto, el carcelero se convierte, pero al final de cuentas lo sacan de la ciudad. Dice el versículo 39, y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Aquí tenemos entonces a Pablo y Silas, junto con ellos, o se van a añadir a ellos otros más. Tenemos dos hombres buscando ganar almas para Cristo. Dios les abre las puertas, pero los hombres les resisten. Qué fácil que es que ellos se vuelvan atrás. Y creo que hoy lo que nosotros estamos viviendo es muy similar. Cuando el creyente afirma su corazón para Cristo y quiere buscarle al Señor, se va a topar con muchas circunstancias que lo detengan, incluso personas que le resistan. El enemigo no quiere que el hombre venga a Cristo. Pero lo maravilloso es que la gracia de Dios nos puede permitir continuar. Y siempre Dios usa su palabra. Nunca debemos pensar que la palabra de Dios regresa vacía. Dios en su misericordia siempre siembra en el corazón que escucha. Fue el caso de esta iglesia de Filipos. El hecho es que ellos
tuvieron que salir rápidamente de esta ciudad. Si vamos ahora al capítulo 17, versículo 1, vemos la siguiente ciudad a la que llegaron. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Bueno, también tenemos una epístola a los tesalonicenses. Esto significa que en Tesalónica se fundó otra iglesia. Todo esto fue en el mismo trayecto, ¿verdad? Él iba avanzando hacia la región que Dios le mandó y Dios le iba abriendo las puertas, iba hablando de Cristo, las personas se iban convirtiendo, se establecía una iglesia, pero nuevamente la persecución venía. Es un común denominador y no podemos nosotros pasarlo por alto. Si a la primera lucha que tenemos o al primer obstáculo que nosotros tenemos en nuestra comunión con el Señor, en nuestro servicio a Cristo, en nuestra vida en Cristo, nos volvemos atrás, nunca vamos a avanzar. Debemos entender que nosotros vivimos en un mundo contrario a Cristo, contrario a su palabra. El mundo busca arrastrarnos con sus corrientes y lo que necesitamos nosotros es tener claridad en nuestra mente y corazón. Esto solamente puede venir a través de una comunión personal con el Señor. Cuando a través de su Espíritu Dios está dirigiendo mi vida hacia las cosas eternas. Y la salvación de las almas se vuelve lo primordial en mi vida. Esto hace que todo lo demás ocupe un lugar secundario y entonces mi vida esté a disposición del Señor. Eso era lo que pasaba con estos hombres, porque como vamos a ver en el versículo 5, se vieron obligados a partir de Tesalónica. Dice el 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Sus vidas corrían peligro. Y nuevamente yo se los quiero volver a decir, porque creo que es importante entenderlo, qué fácil que es volverse atrás y decir, no, esto no es para mí. Hay muchas luchas, muchas dificultades, muchas cosas con las que tengo que lidiar, quizá muchas cosas que tengo que abandonar. Esto no es para mí. Mejor llevo mi vida tranquila. Ese es el engaño más grande que el enemigo pone delante del creyente. Hacerle pensar que puede llevar su vida tranquilo lejos del Señor. Es un engaño que lo va a llevar a la destrucción. El camino de Cristo está lleno de luchas, pero puede estar lleno de victorias si nosotros nos aferramos a Él y vivimos en comunión con Él. Después de Tesalónica, ellos tuvieron que salir de Tesalónica y entonces llegaron a Berea. Vamos al versículo 10, fíjense lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. No tenemos una epístola a Berea, ¿verdad? Pero sí hubo una iglesia en Berea. Estos hombres, estos judíos piadosos, comprobaban en las Escrituras lo que Pablo decía, y esto los llevó a la fe en Jesucristo. Y Dios también estableció entonces una congregación de creyentes en este lugar. Pero al igual que en los dos lugares anteriores, se produjo una revuelta. ¿Saben? El Evangelio siempre produce esto. El Evangelio o atrapa el corazón de la persona para venir a Cristo, o lo levanta en contra para luchar con Cristo. Y lo mismo es en cada una de las vidas, es decir, esto también es una realidad a nivel personal. Cada uno de nosotros puede verse cautivado por el Señor y venir a sus pies, o vivir en esa lucha constante de rebeldía en contra del Señor y no venir con claridad a sus pies. La voluntad de Dios es que vengamos a sus pies y a través de esto nosotros emprendamos ese camino con Cristo. Bueno, ellos entonces también, les decía, se dio una revuelta. Vamos al versículo 13 de Hechos 17. Hechos 17:13 nos enseña lo siguiente, dice acá: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y nuevamente se repite lo mismo, ¿verdad? Otra vez vemos que el hombre se levanta y busca luchar en contra de la obra de Cristo, busca estorbar la obra de Cristo, y entonces nuevamente se ven obligados a salir, a moverse de ciudad, a moverse de lugar y a buscar otro lugar donde transmitir la enseñanza de la palabra. Bueno, no debemos nosotros desalentarnos, no debemos nosotros preocuparnos cuando vemos lucha en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que nosotros perseveremos.
Y nuevamente, creo que es algo que en esta epístola vamos a ver mucho, epístola a los Corintios me refiero. Debemos estar conscientes que hay alguien que no quiere que busquemos al Señor. Y ese alguien es el enemigo. Y a través de todo lo que intenta hacer alrededor de la vida de las personas, quiere evitar que los ojos de las personas se pongan en Cristo. Y lo que Dios anhela es que nosotros, en cambio, afirmemos nuestro corazón para Cristo. Esto es sumamente importante. Vamos a buscar en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, para que leamos un poquito de esto. ¿Sí? Había algo que estaba pasando, capítulo 10 de Primera de Corintios. Aquí vamos a leer algo que más adelante vamos a estudiar a detalle, pero la idea es comprender qué es lo que el enemigo busca hacer. Capítulo 10 de 1 Corintios, vamos a leer el versículo 32. Fíjense cómo dice acá. Dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Él está escribiendo a creyentes y les dice, no sean tropiezo. ¿Por qué pueden llegar a ser tropiezo? Porque el enemigo quiere que seamos tropiezo. ¿Cómo podemos llegar a ser tropiezo? Simplemente cuando nuestro corazón, nuestra mente, se nubla de las cosas de este mundo y perdemos de vista lo más importante, lo eterno. Una de las cosas que el Señor Jesucristo advertía a sus discípulos era que se mantuvieran centrados en su búsqueda de Él. Vamos a ir a Lucas, en el capítulo 21 de Lucas, vamos a leer el versículo 34 de Lucas. Fíjense, Lucas 21, versículo 34, fíjense cómo el Señor les decía esto, advirtiéndoles del juicio que venía hacia aquellos que le rechazan al Señor. Dice Lucas 21, versículo 34, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y por extensión, por supuesto, a nosotros, dice, mirad también por vosotros mismos. O sea, nos está diciendo, tengan cuidado de sus vidas, velen por sus vidas. Y dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y se refiere al regreso del Señor. Hay una advertencia tremenda acá, y Dios nos dice, velen y manténganse en comunión. No dejen que su corazón se nuble, no dejen que su corazón se vaya detrás de los afanes de esta vida, y entonces no alcancen a ver lo que verdaderamente es importante, la eternidad, las cosas que Cristo quiere traer a nuestras vidas. Por eso es que nosotros debemos entender que todas estas luchas de las que estamos leyendo, el apóstol Pablo y sus compañeros se enfrentaban, no van a ser ajenas a nuestras vidas. El enemigo se levanta y busca estorbar nuestro caminar con Cristo. Dios quiere alentarnos a perseverar. Y el fruto del Señor está adelante en aquel que persevera. El anhelo de Dios es que perseveremos. Regresemos a Hechos, porque todavía no hemos llegado a Corinto, ¿verdad? Estamos siguiendo al apóstol Pablo en ese segundo viaje misionero. Ha escuchado de parte de Dios que vaya a Macedonia, ha pasado por la ciudad de Filipos, luego llegó a Tesalónica, luego llegó a Berea, y también se vio obligado a salir, ¿no? Por la persecución que se levantaba. Y entonces en el capítulo 17, versículo 15, nosotros leemos su siguiente destino. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, ahora llegó a Atenas. Atenas era un centro de pensamiento humano, aunque ya en el tiempo del apóstol Pablo realmente estaba en decadencia. Pero estaba lleno de filosofías, lleno de corrientes humanas, llamémosle. Una de las cosas que siempre ha existido es el humanismo, no es nada nuevo, ¿no? Y muchos de estos filósofos estaban sumergidos en el humanismo, enseñando o transmitiendo que el hombre era dueño de su propio destino. Es algo que nosotros también escuchamos en nuestros días. Somos dueños o autores o arquitectos de nuestro propio destino. ¿Saben? Eso no es cierto. Nosotros no somos soberanos. Nosotros no sabemos ni siquiera si estaremos vivos mañana. El que es dueño de nuestras vidas es el Señor. Él es el soberano. Y si nosotros nos sometemos a Él, le entregamos a Él entonces el diseño de nuestro destino. Eso es completamente distinto. Atenas estaba lleno de este tipo de corrientes, filosofías o pensamientos
que también nosotros, lastimosamente, tenemos hoy en día. Ahora, cuando él llega a esta ciudad de Atenas, él da un mensaje en uno de los lugares principales de la cultura griega, ¿no? El Areópago, y hay, de cierta forma, un resultado muy pobre. Vamos al final del capítulo 17 de Hechos y leamos acá el versículo 34. Fíjense lo que dice, Hechos 17, en el versículo 34 dice lo siguiente: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hubieron pocas personas que creyeron a Cristo, maravillosamente creyeron en Cristo, pero a diferencia de los otros lugares, no leemos, no vemos que haya habido una iglesia fundada en Atenas. No existía, no existió, no tuvo eco el mensaje del Señor. Qué triste es ver que el intelectualismo disminuye por completo el impacto que la palabra de Dios puede tener. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque generalmente ese intelectualismo hace que el hombre se sienta autosuficiente, que no necesita del Señor. Y nos engaña haciéndonos pensar que nosotros podemos y debemos valernos por nosotros mismos sin llevarnos a una dependencia completa de Cristo. Es importante que nosotros lo comprendamos de esa manera. Eso no significa que Dios esté en contra del conocimiento que Él mismo puede traer a la vida de los hombres. Es solamente que debemos entender que existe en el mundo toda esa corriente de intelectualismo contraria a la palabra de Dios. Pero para Dios no hay problema con esto. Lo que entonces Dios llevó a hacer al apóstol Pablo es a moverse nuevamente. Y finalmente llegamos a Corinto. Pero ¿por qué hicimos todo este recorrido? Les decía antes, es bien importante entender el contexto en el que esta iglesia de Corinto, que vamos a estudiar, fue fundada. El apóstol Pablo, en este segundo viaje misionero, si ustedes se dan cuenta, pasó por varias ciudades de las cuales realmente tuvo que salir huyendo. Y en estas ciudades hubieron pocas personas que se convirtieron. En algunas se fundaron iglesias, en otras no. Y él prácticamente iba movido por las circunstancias que Dios estaba permitiendo alrededor de su vida. Y esto lo llevó a la ciudad de Corinto. Fue la primera ciudad donde él se quedó 1 año y medio, 18 meses. Es lo que se nos dice aquí en el libro de Hechos. Y fue la ciudad en donde se centró prácticamente su trabajo misionero durante este segundo viaje misionero. De todas las ciudades que uno podría haber visto en el mapa, esta era la menos indicada, pero no para Dios. Porque debemos comprender lo siguiente: donde el pecado abunda, abunda la destrucción del pecado. Y donde abunda la destrucción del pecado, abunda la necesidad del corazón. Y donde más abunda la necesidad del corazón, Cristo entonces se vuelve más necesario. Y Dios conquista el corazón de aquellos que se sienten vacíos, como era la condición de esta ciudad que les decía antes, sumergidos en inmoralidad, sumergidos en pecado, sumergidos en confusiones religiosas, necesitaban una luz de esperanza, y el Señor se las envía a través del apóstol Pablo. Quizás es la condición de nuestras vidas también. Ahora, creo que antes pasó por la ciudad de Atenas, y esto también debe traer alarmas a nuestras vidas. Si nosotros no vemos esa necesidad de Cristo tan clara en nuestras vidas, cuidado. Puede ser que nuestra propia autosuficiencia esté nublando nuestra verdadera necesidad. Pero si estamos conscientes de lo incapaces que somos y de la destrucción que el pecado ha producido en nuestras vidas, podemos llegar a ser más sensibles de nuestra necesidad de Cristo y venir con toda claridad a sus pies. El anhelo de Dios es que vivamos caminando con Cristo, que nos rindamos a Cristo y que a través de esto Él pueda entonces tomar nuestras vidas y transformarlas. Avancemos un poco más en este viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos al capítulo 18, versículo 1, y finalmente llegamos, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y finalmente llegamos a esta ciudad. Dice el versículo 2: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Vamos a pausar ahí. Fíjense,
El contexto es importantísimo, por eso nos estamos tomando todo el día de hoy para dar ese contexto. Dice que él llegó a Corinto y se topó con una pareja, Priscila y Aquila. Ellos eran judíos, ellos vivían en Roma y fueron expulsados. En el año 51 después de Cristo, Claudio César dio un edicto, sacó una ley, que todos los que eran de una religión extraña debían abandonar Roma. Esto incluía judíos y por supuesto también cristianos. Corinto estaba mucho más cerca de Roma que las otras ciudades por las que Pablo había pasado. Aquí entonces él se estaba acercando cada vez más a esa persecución, podríamos decir. Pasaron pocos años antes de que el cristianismo fuera perseguido de frente, pero aquí ya se empezaba a ver. Y en esa posición era mucho más fácil regresarse. Y vuelvo a lo mismo que les he dicho varias veces. Siempre vamos a encontrar oportunidades para volvernos atrás. No es lo que Dios anhela, sin duda, pero el mundo siempre va a poner delante de nosotros barreras. En algunas ocasiones, quizá como esta que estamos hablando de Pablo, es una persecución de frente. En otras simplemente es mi ocupación. Muchas veces en nuestros días es el tiempo. No tengo tiempo para buscar a Cristo. Tengo tiempo para todo lo demás, pero no para Cristo. En otros casos es la condición en la que hoy me encuentro. No tengo la posibilidad para hacerlo. No sé cuál sea el caso de cada uno de ustedes. Lo que sí es cierto es que el enemigo siempre quiere estorbarnos. Pero si perseveramos, el Señor nos dará la gracia de perseverar y de tener victoria. Ese es el anhelo de Dios. Cuando él llega entonces aquí a Corinto, él se encuentra con esta pareja y entonces dice que se une a ellos. Vamos a leer un poco más. Decía en el versículo 2, voy a volver a leerlo. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Fíjense cómo dice acá. Ellos dice que tenían un oficio en común, hacer tiendas. Pablo era de Tarso, Tarso era conocida precisamente por fabricar las telas para las tiendas. Todo se une, ¿no? Todo se une. Y todas las circunstancias se encajan. ¿Por qué Priscila y Aquila llegaron en el mismo lugar, al mismo lugar, al mismo tiempo, y se dedicaban a lo mismo, y se encontraron con Pablo? Porque Dios así lo planificó. En nuestras vidas nosotros debemos entender lo mismo. Dios está buscando nuestras vidas, y no hay coincidencias cuando Dios está actuando. Lo que hay es un plan perfecto de Dios que Él está trazando para atraerme hacia Él. No debemos fallar en ver esto. Las circunstancias que nos tienen hoy aquí, buscando la palabra de Dios, no son casualidades. Dios las ha planificado así en nuestras vidas para atrapar nuestros corazones. Lo vemos constantemente en la vida de estos hombres que vivieron para Cristo en las Escrituras. Dios tiene un plan. Nosotros podemos apropiarlo en esa gracia de Dios, recibirlo, o podemos rechazarlo. Sería triste rechazarlo cuando Dios lo está trazando delante de nosotros. Esto le llevó entonces a Pablo a tener un poco más de seguridad, aunque no debemos olvidar todo lo que ha rodeado las circunstancias que lo trajeron hasta acá. Expulsado de 4 ciudades antes por la persecución de los judíos, entendiendo que ahora Roma estaba expulsando también a judíos y cristianos de Roma, entendiendo que vivía en un mundo lleno de pecado, de inmoralidad, de prostitución, de todo esto que Corinto representaba. ¿Cómo atreverse a hablar de Jesús? ¿Cómo atreverse a presentar un mensaje de un camino diferente? Dios le dio la gracia. Y es por eso que si nosotros vamos a 1 Corintios, en el capítulo 2 de 1 Corintios, vemos cómo es que él llegó. Fíjense cómo dice el versículo 3, 1 Corintios 2, versículo 3. Esto describe cómo se sentía el apóstol Pablo cuando llegó a esta ciudad. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjense cómo se sentía él. Estamos hablando de aquel hombre que de alguna otra forma, por supuesto que no adoramos, porque solamente a Cristo debemos adorar, ¿verdad?
pero que podemos ver con admiración en cuanto a su caminar con Cristo. Y él dice, yo lo que tenía era debilidad y temor. Estaba muerto de miedo. ¿Hablo o no hablo? ¿Presento o no presento? Dios le dio la gracia de hacerlo. ¿Saben? A veces nosotros, a pesar de que las circunstancias no son tan extremas como las que Pablo estaba viviendo en Corinto, también padecemos ese temor. Y decimos, ¿me atrevo a hablar de Jesús o no me atrevo a hablar de Jesús? ¿Presento mi fe o no presento mi fe? ¿Hablo o me quedo callado? Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos entender es que no hay nada más importante que la salvación de las almas. No hay nada más importante que esto. Todo lo que nosotros vemos aquí en la tierra un día se va a quedar atrás. Dios nos ha dado almas eternas a todos nosotros y un día todos vamos a partir. ¿De qué nos servirá entonces aquello que aparentamos acá o que guardamos detrás de una careta de apariencia si no buscamos el bien espiritual de los demás? Pablo no podía quedarse callado. Él sabía que no podía hacerlo. Es más, Dios mismo le llevó a abrir su boca y a no quedarse callado. Si nosotros vamos a Primera de Corintios siempre, ¿sí? Y leemos aquí mismo en este capítulo 2, fíjense cómo él dice, en el versículo 3 que habíamos leído, vamos a leer el 4 y el 5, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Había algo que él tenía claro, no era él el que tenía que convencer a las personas, era Cristo el que lo iba a hacer, era Dios a través de su Espíritu el que iba a cautivar. Él solamente era llamado a presentar el mensaje, y eso es lo que nosotros somos llamados. Por supuesto, esto requiere que nosotros caminemos con Cristo y dejemos que Él tome control de nuestras vidas. Esto de por sí ya transformará nuestra manera de vivir. El propósito de Pablo nunca cambió. Regresemos a Hechos 18, ¿sí? Y veamos nuevamente el versículo 3 y 4, porque hay algo que yo no quiero pasar por alto acá. Dice estos versículos 3 y 4 de Hechos 18, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Saben? El apóstol Pablo en ese momento no tenía nadie que le sostuviera. Él estaba allí y él tenía que sobrevivir, él tenía que comer, tenía que tener algún lugar donde quedarse. Y eso le llevó a la necesidad de trabajar y él no tuvo ningún problema con hacerlo. Pero mientras tanto se dedicaba a hablar de Jesús. Priscila y Aquila vinieron a Cristo, es decir, conocieron a Cristo a través del apóstol Pablo. Muchos otros también conocieron a Cristo a través del apóstol Pablo en esa situación. Lo que quiero decirles con esto es que a veces pensamos que si tuviéramos todo el tiempo para dedicarnos a eso, entonces podríamos hablar de Cristo y transmitir ese plan de salvación que el Señor nos ha dejado. Pero Pablo, durante este periodo de su vida, se dedicó a hacer tiendas. Y lo que creo que nosotros podemos tomar como ejemplo de esto es, no importa lo que nosotros estemos dedicados, en el medio en el que Dios nos tiene, es ahí donde Él quiere usar nuestras vidas para atraer a otros a Cristo. Muchas veces perdemos de vista que todas las personas que nosotros conocemos tienen un alma eterna, sea en nuestro trabajo, sea en nuestros estudios, sea donde sea que nosotros nos desempeñamos, donde Dios nos tiene, nuestros familiares, nuestros vecinos, donde vivimos, en todos los lugares nosotros podemos darnos cuenta que Dios puede usarnos. El apóstol Pablo se dedicaba, podríamos decirlo así, de lunes a viernes a hacer tiendas y el sábado se iba a la sinagoga y hablaba de Jesús. No importa lo que nosotros estemos dedicados, Dios quiere usar nuestras vidas y podemos ser luz para aquellos que nos rodean. Ese es su plan. Saben, muchas veces no lo entendemos así, pero las personas con las que nosotros tenemos contacto todos los días, quizá ningún otro creyente tiene contacto con ellos. ¿Y cómo van a conocer a Cristo si no es a través de la luz que Dios ha puesto en nuestras vidas? Ese es el anhelo de Dios. Primera de Corintios apunta hacia eso. Hacia esa necesidad de que el creyente se afirme, esa necesidad de vivir en el Espíritu
y dejar que Dios tome nuestras vidas y use nuestras vidas. Como les repito, esto ya de por sí traerá una transformación en nuestras vidas. Pero ese es el anhelo de Dios. Avancemos un poco más, versículo 5 de Hechos 18 nos dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fíjense qué maravilloso esto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo: llega Timoteo, llega Silas, y entonces esto le permite a Pablo dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Somos un cuerpo y en ese cuerpo Dios anhela usar nuestras vidas. Dice el versículo 6, volvió a pasar lo mismo que en las ciudades anteriores. Vamos a leer el versículo 6. Dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. ¿Cómo es que Dios le dio esta claridad a este hombre? Acabamos de leer en 1 Corintios que él estaba ahí con temor y temblor. Pero ese temor y temblor no le impidió ser claro y directo en cuanto a la palabra de Dios. Una de las cosas más tristes que nosotros podemos ver hoy en día dentro del cristianismo es la tolerancia hacia las enseñanzas equivocadas a la luz de la palabra. Es decir, muchas veces nosotros no decimos nada, no actuamos, no nos movemos. Cuando Pablo vio que estos hombres estaban blasfemando el nombre de Jesucristo, sacudió sus vestidos y dijo: jamás me vuelvo a reunir con ustedes. Salió y se fue. Hoy debemos nosotros entender que existe, al igual que en Corinto, y por eso es que veíamos toda la historia que hay detrás de esta ciudad, una confusión religiosa en nuestros días. Y esa confusión religiosa debe llevarnos a pararnos firmes en cuanto a la enseñanza de Cristo. Si nosotros vamos a Gálatas, en el capítulo 1 de la epístola a los Gálatas, vemos cómo el apóstol Pablo era de firme en cuanto a este sentido. Él dice acá en Gálatas capítulo 1, vamos a leer acá algunos versículos. Dice el versículo 8, fíjense cómo él dice, el 8 y el 9 vamos a leer. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Un poco antes él ha dicho, no es que haya otro, es que hay quienes lo pervierten. Nosotros hoy vivimos tiempos de mucha confusión religiosa y en muchos lugares el evangelio de Cristo está siendo pervertido. El apóstol Pablo dice: sean anatemas. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Quiere decir que hay una maldición sobre sus vidas. Así de fuertes son las palabras que él utilizaba, como lo vemos en Hechos 18. Él se apartó de ellos. Hoy el creyente debe pararse firme en los principios de Cristo y su palabra, y no prestarse para esa confusión religiosa. Hay muchos medios religiosos que dicen, es lo mismo. Y quizá han escuchado ustedes esa frase: todos los caminos llevan a Roma. Sí, efectivamente, todos los caminos llevaban a Roma en el Imperio Romano, pero el cielo no es Roma. Hay un solo camino al cielo y es Jesucristo, y solamente puede llegarse a través de la fe en Él. No existe otro camino. Y ahí es donde Pablo se paraba firme, y ahí es donde nosotros debemos pararnos firmes, para no dar lugar a esa confusión. No es lo mismo la religión que Cristo, y es bien importante comprenderlo. Bueno, entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo cuando se separó de estos hombres? Vamos a leer Hechos 18, regresemos a Hechos 18, y prácticamente estamos repasando la historia, nada más, Hechos capítulo 18. Vamos a leer acá desde el versículo 7. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Qué curioso esto, ¿no? Se salió de la sinagoga, se cortó comunicaciones con él y se fue a la vecindad. Pues tal vez no era muy buen lugar para ir, pero Dios así se lo permitió. Sigue diciendo entonces el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Esto es algo maravilloso, ¿saben? Este hombre, ya lo leímos, estaba en esta ciudad con temor y temblor. Era obvio que estuviera así, por lo que había vivido en las ciudades anteriores, que repasamos antes, por todas las circunstancias que rodeaban la ciudad de Corinto. ¿Cómo no estar con temor y temblor? Pero ahora entonces viene Dios y alienta su corazón y le dice: no temas, Pablo, yo estoy contigo. Volvamos a leer el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Versículo 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Son palabras que definitivamente alentaron su corazón. ¿Saben? Es lo mismo en nuestras vidas. No debemos perderlo de vista. Como el Señor estaba con Pablo, el Señor está con todos aquellos que a través de la fe han venido a Cristo. Como no tenía sentido que Pablo temiera porque el Señor velaba por su vida, no tiene sentido que nosotros temamos porque el Señor vela por nuestras vidas. Lo importante es que nosotros estemos claros en ese propósito que Él tenía. Vamos a Mateo, capítulo 28 del Evangelio de Mateo, y leamos acá palabras muy conocidas de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Mateo capítulo 28, el último capítulo de este Evangelio. Vamos a leer las palabras que el Señor Jesucristo dijo antes de ascender al cielo. Fíjense cómo dice Mateo capítulo 28. Vamos a leer acá desde el versículo 18. Fíjense lo que dice. Mateo 28, versículo 18 nos enseña: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto es lo que Pablo escuchó. Es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. No estamos solos en medio de un mundo contrario a Cristo, en medio de un mundo que se opone a la palabra de Dios, a los principios de la vida cristiana, en medio de un mundo que tacha de locura seguir a Cristo. Dios nos dice: yo estoy con ustedes. Y qué maravilloso que es comprender esto y apropiarlo, porque puede alentar nuestros corazones. No somos los únicos que nos encontramos en esta situación. Vamos a 1 Corintios ahora, ¿no? Estamos yendo de lado a lado, porque esto es solamente la introducción de esta epístola. Ya vamos a estudiarla versículo a versículo. Pero en 1 Corintios, en el capítulo 1 de 1 Corintios, vamos a leer acerca de cómo estas personas, estos habitantes de esta ciudad, veían el Evangelio, ¿sí? Vamos a leer acá el versículo 22, desde el versículo 22 de 1 Corintios 1. Dice lo siguiente, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Perdón, me confundí, es desde el versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es como lo veían. Una locura. Ellos veían a Pablo hablando de Jesús, de aquel Hijo de Dios, Dios mismo, que se había hecho hombre, había subido a la cruz, había pagado por sus pecados. 3 días después había resucitado y había ascendido al cielo para abrir el camino de la salvación a todos los hombres que por la fe vinieran a Él, y decían: eso es una locura. El mundo lo sigue viendo de la misma manera. El mundo lo sigue viendo como una locura. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo vivimos nosotros? No importa lo que el mundo piense. ¿Qué hay de nosotros? Eso es lo que Dios nos va a demandar. Y a pesar de que el mundo lo vea como una locura, nosotros podemos abrazarlo como la verdad de Dios en nuestras vidas y entonces tener un sentido completamente diferente. Leamos ahora sí el versículo 22 y 23 de 1 Corintios 1, donde dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la diferencia. Para aquellos que habitaban en la ciudad de Corinto, los judíos lo veían como un tropiezo, los griegos como una locura, pero aquellos que abrazaban la fe en Cristo lo veían como el poder de Dios en sus propias vidas. Y eso es lo que puede ser en nuestras vidas también.
Podemos vivir experimentando ese poder de Dios que el apóstol Pablo y sus compañeros experimentaron. Podemos ver cómo el Señor llena nuestras vidas y nos da un sentido completamente distinto, un propósito distinto, si nosotros también abrazamos esa fe en Jesucristo como nuestro camino y nuestra verdad. Es la única verdad y Dios anhela que nosotros la apropiemos. Ahora, ¿cómo pudo sostenerse este hombre ahí? Vamos a regresar a Hechos 18, leamos el último versículo, versículo 11. Bueno, vamos a leer el pasaje, ¿sí? Para terminar ya con Hechos 18. Desde el versículo 11 dice: y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Fíjense lo que dice acá, ¿no? Hacen falta hombres como Galión hoy en día, que separen el estado de la iglesia, ¿no? Es decir, que no se involucren en la fe del creyente, para estorbarlo. De alguna manera, creo que ese es el camino del Señor. Dios le dio esta libertad a Pablo. Dios le dio esta libertad para que él pudiera seguir predicando. Pero esto significa que él estaba cada vez más cerca del límite. A ver, para que entendamos un poco mejor, el judaísmo era una religión aceptada por el Imperio Romano. Pero aquellas que no eran religiones aceptadas por el Imperio Romano eran castigadas duramente, como paganismo. El judaísmo no lo era. El cristianismo fue perseguido precisamente porque no era una religión o una unión de creencias aceptada por el Imperio Romano. Y Pablo cada vez estaba más cerca de ese límite. Pero esto no lo detenía. ¿Cómo luchar en contra del mundo en el que nosotros vivimos? ¿Cómo mantenernos firmes en ese propósito de dar a conocer el nombre de Cristo en medio de un mundo que quiere callar a aquel que habla de Cristo? Creo que la clave nosotros la tenemos en Corintios. Vamos a 2 de Corintios ahora, no primera, sino 2 de Corintios, capítulo 10 de 2 de Corintios. Fíjense cómo Pablo les hace ver cuál es la clave, ¿no? Bueno, dice acá, 2 de Corintios, capítulo 10, vamos a leer los versículos 4 al 6, donde dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué significa esto? Que tenemos nosotros armas poderosas. Una de ellas es la oración. La oración es aquello que Dios nos dejó para sostenernos en medio de esta lucha en la que nosotros nos encontramos, de esta lucha espiritual que el mundo trae en contra de nuestras vidas. Dios nos dejó algo maravilloso: el acceso libre a su trono. Creo que a veces, de alguna u otra forma, terminamos menospreciando lo que esto significa. Tenemos un acceso libre al trono de Dios a través de Cristo en la oración. Y lejos de nosotros tener que tomar nuestras armas terrenales y luchar con nuestras fuerzas, y nosotros levantarnos y defender nuestra posición a través de nuestros argumentos, a través de nuestras fuerzas, a través de nuestra lucha, ¿por qué no echar mano de la oración? Es un arma mucho más poderosa, realmente no tiene comparación con lo que el hombre puede lograr. Y a veces menospreciamos esa arma que Dios nos ha dejado de la oración. Nunca nosotros deberíamos de actuar sin antes haber acudido al Señor en oración. Es algo sumamente importante de entender, porque quizá nosotros pensamos o pretendemos que sí podemos mantenernos firmes con nuestras armas. El apóstol Pablo entendía que no. Y al entender que él no podía solo, echaba mano de esta arma poderosa que era la oración. Nosotros debemos aprender a hacerlo, pero no solamente esto. Hay algo que gobernaba su vida,
Dice acá, regresando a 2 Corintios 10, dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez, que se levanta cautivo, estoy leyendo mal, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Saben? Este mundo nos va a lanzar un montón de ideas, nos va a lanzar un montón de pensamientos, un montón de principios de vida, llamémoslos. Dios dice que yo tengo que tomarlos y filtrarlos. ¿Cuál es ese filtro? La palabra de Dios. Es mi estándar. Es la roca sobre la cual Dios me lleva a edificar mi vida cristiana. Porque la palabra escrita es donde yo conozco a la palabra viva, que es Jesucristo. Y yo debo tomar todo esto que el mundo me da y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo a través de su palabra. Esta es otra arma poderosa. Yo tengo el arma de la oración y tengo el arma de la palabra, a través de la cual mi vida puede ubicarse completamente dentro de la voluntad de Dios. Es lo que debo hacer. Vivimos en un mundo perdido, como Corinto lo era, en una ciudad llena de perdición, de inmoralidad, de pecado, de confusión religiosa y de acechanzas físicas, porque ahora lo llevaron al tribunal, y si ustedes siguen leyendo en Hechos 18, golpearon a aquel que era principal de la sinagoga. ¿Cómo sostenerse? Solamente a través de estas armas espirituales que Dios nos ha dejado. La palabra y la oración son las primeras. Nosotros necesitamos apropiarnos de esto y aferrarnos a esto. Sin duda la oración fue un arma poderosa en esta situación. Aferrarse a las enseñanzas de Cristo fue la clave para mantenerse firme. No salirse de la palabra. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios 15 ahora. 1 Corintios capítulo 15. Y fíjense a qué se remitía el apóstol Pablo cuando enseñaba en Corinto. Capítulo 15 de 1 Corintios, desde el versículo 1. Vamos a leer varios versículos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 2. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Vamos a detenernos ahí. Él está diciendo acá: yo me apego a esto, a lo que recibí de Cristo, al evangelio de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó al tercer día. Cristo subió al cielo. Y a través de la fe en Cristo, el hombre puede encontrar salvación para su alma. Él dice: a esto me apego. Y eso fue lo que él transmitió en Corinto. En medio de un mundo como el que vivimos nosotros, semejante a la ciudad de Corinto, de tanta confusión religiosa, debemos apegarnos a la palabra. Si no nos apegamos a la palabra, nuestro pensamiento puede ser atrapado por las corrientes de este mundo y desviarnos del camino de Cristo. Por eso es que no debemos movernos de la palabra de Dios. Bueno, habiendo llegado entonces a este punto en Hechos 18, creo que nosotros podemos ir a 1 Corintios y ver tan solo algunos versículos en esta introducción de la epístola. Él estuvo ahí 1 año y medio, como ya lo vimos. Después, él decidió partir de Corinto, se fue a la ciudad de Éfeso. Y vamos a ir al final de 1 Corintios, capítulo 16 de 1 Corintios. ¿Sí? Estando en la ciudad de Éfeso, guárdenlo ahí, ahorita lo vamos a leer. Estando en la ciudad de Éfeso, él recibió un informe sobre cómo estaba la iglesia de Corinto. Entonces, él escribió una carta. Esa primera carta, a la que hace referencia 1 Corintios, nosotros no la tenemos. No fue la voluntad de Dios dejárnosla. Ellos entonces escribieron una carta de regreso a Pablo, ¿sí? Él recibió ese informe y les respondió con 1 Corintios. Por eso existe esta epístola. Habían muchas cosas que esa iglesia joven, era una iglesia joven, no sabía. Habían muchas cosas que estaban fallando. Habían pecados que habían inundado nuevamente la iglesia. Habían prácticas
de la reunión de los cristianos, que se habían salido por completo de la voluntad de Dios. Y por eso es que esta carta Dios nos la dejó, para que nosotros comprendamos todas aquellas cosas que ellos necesitaban comprender. Les decía que en 1 Corintios 16, vamos a leer acá, en los versículos 8, ¿desde dónde escribió él? Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Él está escribiendo desde Éfeso. Aproximadamente un año después de haber salido de Corinto, él escribe esta carta. Puede ser mucho menos, pero fue en el transcurso del primer año que él escribió esta carta de 1 Corintios. Él les responde entonces, porque habían ciertas cuestiones que habían traído hacia él. Ahora, leamos aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 16, vamos a leer el versículo 17, dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estos tres hombres, Estéfanas, Fortunato y Acaico, vivían en la ciudad de Corinto y habían ido hacia Éfeso, probablemente llevando aquellas cuestiones que estaban escritas en la carta que le enviaron a Pablo. Ellos le informaron acerca de la situación que se vivía en Corinto. No solamente a través de ellos, vamos a 1 Corintios 1, ¿sí? Y en 1 Corintios 1 el apóstol Pablo menciona también una familia, versículo 11. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Dice acá, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, significa los de la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué me parece importante? Porque estas son personas reales, con circunstancias de vida reales, como nosotros. No es un escrito fantasioso que nosotros vamos a estudiar para ver qué encontramos. No, estas son instrucciones reales para personas reales en situaciones reales, buscando vivir para Cristo en medio de un mundo lleno de influencias opuestas a Cristo, lleno de pecado y lleno de confusión. Dios les envió esta carta para ubicarlos en el camino de Cristo. Y lo mismo puede significar para nosotros, porque creo que en todo lo que hemos visto, de alguna u otra manera, podemos identificarnos con los creyentes en Corinto. Entonces vamos a ver en esta epístola ciertas cuestiones de las cuales les quiero mencionar algunas solamente para que las tengan en mente, y les voy a volver a invitar en que durante esta semana lean la primera epístola a los Corintios para ir identificando. Lo primero que nosotros vamos a estudiar, y este es un pequeño bosquejo nada más, ¿sí?, es la seguridad que el creyente tiene en Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer acá cómo se dirige a ellos en el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, la frase hacer no está en el original, aquí dice llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. ¿Saben qué vamos a aprender en la primera parte de la epístola de los Corintios? Que nosotros somos santos. A ver, no quiere decir santos como en la religión concibe el nombre o la frase o la palabra, ¿no?, santos. ¿Qué quiere decir esto de santos? Quiere decir apartados. Eso significa. ¿Apartados para quién? Para Jesucristo. Cuando el hombre viene a Cristo y le da su vida al Señor, Él dice, ahora eres mío. Esto es algo maravilloso. El Señor Jesús enseñó en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano, y no perecerán jamás. Y luego añadió, mi Padre que me las dio es más poderoso que todos, y Él dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, lo que vamos a aprender en esta primera parte es que cuando nosotros venimos a Cristo y poniendo nuestra fe en Él, nacemos de nuevo, tenemos una seguridad maravillosa de que somos suyos. Y nada ni nadie nos podrá separar de Cristo. Nunca. Es por eso que nuestra eternidad está segura a su lado, cuando hemos venido a Cristo. Lo segundo que veremos es cómo esta iglesia, lastimosamente, se llenó de divisiones. Y vamos a ir al capítulo 3 para ver esto un poco, ¿sí? Fíjense lo que dice acá, versículo 4. Una de las razones de estas divisiones
era que empezaron a exaltar a las personas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. Ellos decían, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver cómo poner nuestros ojos en una persona y no en Jesucristo causa división. Hoy, el cristianismo, llamémoslo de esta manera, está repleto de figuras que las personas siguen en vez de seguir a Cristo. Y esto destruye por completo la vida del creyente y causa división en la iglesia del Señor. Es bien importante que nuestros ojos no estén puestos en nadie, sino solamente en Jesucristo. ¿No es esto un pretexto para vivir licenciosamente? Por supuesto que no. Es simplemente el principio de la vida cristiana. El creyente debe seguir a Cristo, no a una persona. Y vamos a ver cómo esto entonces traía muchos conflictos. Vamos a ver cómo los creyentes habían dado lugar a las divisiones debido a sus propios negocios también. Pero si avanzamos un poco más, vamos a ver algo tremendo. Capítulo 6 de 1 Corintios, después de ver cómo esta iglesia se había dividido, vamos a hablar cómo la iglesia había caído en pecado. Ahora, esto no significa que todos vivían así, simplemente que los creyentes estaban dando libertad al pecado. 1 Corintios, capítulo 6, dice acá, vamos a leer el versículo 19, ¿sí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La razón para decirles esto es porque ellos estaban pecando con sus cuerpos. Es decir, hablamos mucho de esa inmoralidad debido al templo de Afrodita, ¿no? Pues lastimosamente aquellos que habían venido a Cristo estaban sintiendo esa libertad de volver a participar de todos estos actos inmorales que no solamente eran normales en Corinto, eran parte de la espiritualidad en Corinto. Lastimosamente, y creo que va a ser algo tremendo cuando estudiemos esto, vivimos en un mundo perdido moralmente hablando y tenemos un acceso a cosas inmorales sin tener que acudir a algún lugar de inmoralidad. Y por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a esto. Dios anhela que nuestros cuerpos, nuestras vidas sean guardados para el Señor. Esto habla de nuestros ojos, de nuestra mente, de todo aquello que nosotros podemos participar. Entonces vamos a ver también esto. Vamos a ver en el capítulo 7, más adelante, si vemos acá, dice en el versículo, les va a parecer extraño quizá, pero leamos el primer versículo del capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya lo vamos a ver despacio. Esto aborda el tema del matrimonio. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 7. Todo aquello que Dios determina en el matrimonio, ¿no? Lo vamos a ir viendo paso a paso si nosotros avanzamos. En el capítulo 8, 1 Corintios nos presenta la libertad del cristiano. Y dice acá, vamos a leer solo un versículo que representa esto, es lo que estamos intentando hacer. Vamos a leer el versículo 11 de 1 Corintios 8, en donde dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Vamos a abordar ese tema de la libertad en Cristo. Saben, nosotros en Cristo somos libres. A ver, lo vamos a entender en su momento, pero el principio es: yo soy libre de ir a donde quiera, soy libre de hacer lo que quiera. ¿Quiere decir que lo voy a hacer? No, no quiere decir que lo voy a hacer. Cuando me refiero a que soy libre es porque Cristo me ha hecho libre. Pero aquí vamos a aprender que esa libertad está limitada por el testimonio de Cristo en mi vida y por aquello que me edifica. Y entonces somos libres para vivir para Cristo, no para entregarnos a nuestro pecado. Es lo que vamos a ver en este capítulo 8, solo estamos dando un repaso. Más adelante vamos a ver un capítulo o 3 capítulos muy interesantes cuando hablemos de las cosas espirituales, ¿no? En medio de esto vamos a hablar de la cena del Señor, pero después al capítulo 12 llegamos y dice el primer versículo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra es las cosas espirituales. Vamos a hablar de todo esto. 12, 13 y 14 nos habla de lo que hoy es una confusión terrible en medio del cristianismo evangélico, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que realmente el Señor enseña en cuanto a los dones espirituales. Y luego vamos a ver
un pasaje maravilloso en el capítulo 15 acerca de la resurrección. Vamos a 1 Corintios 15:20, donde dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos a aprender acerca de la resurrección, lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de esto y la seguridad que en Él nosotros tenemos. Y por último vamos a ver una exhortación que el apóstol Pablo hace, es bien personal lo que dice, pero en el capítulo 16, versículo 13, entendemos esa exhortación, donde dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Y eso va a ser nuestro estudio de 1 Corintios. Hoy vimos un repaso de cómo se fundó esto, de cómo empezó todo, y la exhortación, creo yo, que Dios, porque siempre debemos tener algo práctico, ¿no? No tiene sentido estudiar la Biblia si no es práctica para nosotros. Creo que con lo que nosotros nos tenemos que quedar es lo que veíamos del apóstol Pablo. Muchas veces el enemigo intentó detener su servicio a Cristo, su vida para Cristo. E incluso tuvo que dedicarse a buscar un sustento, podríamos decir, ¿no? Bueno, no importa las circunstancias que el enemigo quiera poner y que Dios permita en nuestras vidas. Si nosotros perseveramos, veremos cómo la gracia de Dios nos lleva a la victoria y cómo la palabra de Dios trae fruto, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que Dios nos está permitiendo transmitirla. Así es que no debemos detenernos, debemos perseverar buscando a Cristo, no olvidando lo que Dios le dijo a este hombre y que también nos dice a nosotros: no temas, porque yo estoy contigo. Increíblemente, en medio de una ciudad perdida le dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Creo que es lo mismo en nuestras vidas. Dios puede poner alrededor de nuestras vidas personas que tengan el mismo sentir y que nos alienten a perseverar en esa búsqueda de Cristo. No olvidemos, todas las circunstancias que llevaron a Pablo a Corinto fueron el plan perfecto de Dios para alcanzar la vida de estos hombres. Lo mismo es en nuestras vidas. Todo lo que Dios ha hecho hasta ahora en nuestras vidas tiene ese propósito, que yo me encuentre con Él y que le siga. A través de esto puedo encontrar un caminar completamente distinto con el Señor y dejar que Él llene mi corazón. Pues bueno, este fue un estudio quizá diferente al que vamos a tener de aquí en adelante en esta epístola, pero es solamente la introducción. Así es que vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto que hoy hemos platicado. Vamos a orar. Pues amado Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por permitirnos este tiempo para estudiar tu palabra. Y te queremos rogar, Señor bendito, que pues este tiempo que tú nos concedas estudiando esta epístola, seas tú, Señor, quien no solamente nos da entendimiento, sino quien nos permite apropiar estas enseñanzas y quien nos permite, Señor, ser moldeados por tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a perseverar en ti, a no dejar, Señor, que aquellas barreras que el mundo pone delante de nosotros nos detengan en nuestra búsqueda de ti. Ayúdanos, Señor, como leíamos en este último versículo, a ser esforzados, mi Dios, a saber que tú estás con nosotros y puedes llevarnos de la mano a tener victoria en este mundo de perdición. Ayúdanos tú, Padre. Te pedimos, Señor, que tú pues nos enseñes a caminar contigo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Nuevamente les aliento a leer esta epístola de 1 Corintios, y se van a ir encontrando con muchos temas que poco a poco pues vamos a ir intentando aclarar. Es solamente, que Dios les bendiga.